Hayaya, amigos. Nuestro tema de hoy es del pensar a la presencia. Una idea es el acto más básico de entendimiento. Surge a raíz de un razonamiento mental sobre una cosa real o imaginaria, material o inmaterial, concreta o abstracta. Y cuando estas ideas se juntan, dan lugar a los pensamientos, en donde asociamos hechos, recordamos experiencias y sacamos conclusiones sobre lo que nos conviene o no, lo cual va a ser determinante en la formación de nuestra personalidad y nuestra vida. Un pensamiento puede ser de gran utilidad para desarrollarnos en nuestra sociedad. A través de nuestros pensamientos podemos reflexionar sobre nuestra conducta. Nos ayuda a planificar nuestra vida. Nos ayuda a tener un orden en las cosas que hacemos. Además, estos pensamientos nos permiten comunicarnos a través del lenguaje, y mucho mejor si este lenguaje es positivo. El filósofo Luis Castellanos nos dice que el lenguaje positivo es cómo recogemos el poder de las palabras, diciendo que las palabras nos enseñan a ver y a encontrar el lado favorable de las cosas. Nos ayuda también a entender nuestra propia historia, nuestra propia narración, porque las palabras construyen todos los días nuestros relatos, forjan nuestra personalidad, forjan nuestra memoria, forjan nuestra capacidad de ver el mundo. Las palabras positivas lo que hacen es enseñarnos a ver el lado favorable de este mundo. Un pensamiento positivo o negativo indudablemente influirá en nuestras vidas, pues según nuestras creencias podremos situarnos al lado de una religión, un partido político, un grupo social, etc. En estos momentos disponemos de un sinfín de ciencias que nos permitirán analizar cada situación de nuestra vida. Así, por ejemplo, si queremos saber sobre los valores de los seres humanos, podríamos recurrir a la axiología. Si queremos reflexionar sobre el sentido último del ser humano, podríamos recurrir a la escatología. Si queremos reflexionar sobre Dios, tenemos a la teología, etc. El pensamiento te lleva a un cierto conocimiento de tu realidad, te da pautas para llegar a analizar ciertas facetas de tu vida, pero también puede significar un martirio para ti, si tus pensamientos no son los más adecuados. Muchas veces los pensamientos impiden que veamos la realidad. En algunos casos sobregeneralizamos, exageramos la realidad o etiquetamos a las personas, nos dejamos llevar por nuestras emociones, etc. Y en otros casos, si tus pensamientos son negativos, si piensas que no te mereces tal o cual cosa, si piensas que la vida es complicada o que no puedes hacer alguna cosa, es una idea que va calando en tu mente. Y cuando esta idea se acepta como verdadera, deviene en una creencia. Pero cuando la creencia es elevada a la categoría de lo sagrado, la creencia se convierte entonces en dogma. Y ya no puede haber diálogo con una persona dogmática, porque nada que le pudiéramos decir logrará hacerla cambiar de parecer. Se convierte en un pensamiento obsesivo. Esta posición radical no solo puede perjudicarnos, sino que puede hasta matarnos. ¿Cuántas veces hemos visto a través de la historia personas que han hecho mucho mal a la humanidad por sus ideas, ya sea por una creencia religiosa, política, racista, machista, etc.? Los dogmas nos encierran en ciertos laberintos y poco a poco nos van destruyendo,
porque no nos dan la oportunidad de aprender, de cambiar para mejorar, de buscar diferentes puntos de vista. De nada nos sirve saber de memoria cuáles son los valores y las virtudes de la humanidad si no las practicamos. De nada nos sirve tener títulos o doctorados que validan nuestro conocimiento cuando no sabemos aplicarnos en nuestras vidas. El verdadero reto que tenemos en la vida consiste en vivir con sabiduría, en usar bien las ideas y los pensamientos en favor de todos, en saber amar, dejar los rencores, dejar las apariencias y poder expresar libremente nuestra personalidad. El pensamiento nos ayuda, pero solo es una herramienta, algo que podemos usar. De lo contrario, seremos presos de nuestros propios pensamientos. Recordemos que hay una cosa más importante que el pensamiento, lo que el maestro espiritual Eckhart Tolle llama la presencia. ¿Y por qué es importante? Para aprender a utilizar nuestros pensamientos y no dejarnos manipular por ellos. Para ello debemos estar presentes a lo largo de nuestra vida. ¿Y cómo te das cuenta de la presencia? Te das cuenta cuando tomas conciencia que no eres tus pensamientos, y ello se logra usualmente a través de la meditación o de un estado de alerta. Te quedas en calma, observándote, luego comienzan a llegar un montón de ideas y pensamientos, y si no opones resistencia y los dejas fluir, estos pensamientos pasarán por tu mente como una película, siendo tú el observador. Si esto mismo puedes llevarlo a tu vida diaria, se ampliará la brecha entre la percepción y el pensamiento. Tendrás más profundidad como ser humano, es decir, serás más consciente. Por último, les contaré un cuento de Jorge Bucay titulado El elefante encadenado, un tanto modificado. De pequeño me gustaban los circos, quizás porque habían animales feroces y otros con una fuerza descomunal, como los elefantes. Me gustaba ver la función de este enorme animal que hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal, pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas con una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cosa que nadie podía responder. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien lo bastante sabio había encontrado la respuesta. El elefante del circo no se escapaba porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó, trató de soltarse y a pesar de todo su esfuerzo no pudo hacerlo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado.
y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro, y al que le seguía, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree que no puede hacerlo. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Ahora pensemos nosotros unos instantes acerca de nuestra vida. ¿A qué estamos atados? ¿De qué no podemos liberarnos? ¿Qué creencias tenemos que no admiten duda alguna, que nos impide alcanzar nuestros sueños y anhelos? Vivimos creyendo que la vida y el destino ya están dados para nosotros. Creemos que ya no podemos esperar nada más de la vida. Nos resignamos. Creemos que por nuestra edad, por nuestra juventud, por falta de tal o cual cosa, ya no podemos seguir adelante. ¿Qué esperamos para aprender a vivir? Nunca es tarde cuando se tienen la convicción de creer poder hacerlo. Si crees que este mensaje lo debe escuchar alguna persona, compártelo. Tupananchis Kama, hasta que nos volvamos a ver.